Bueno, Dios tiene, pienso que un orden en la vida cristiana. Y creo que ceñirse siempre al trazamiento que Dios hace en su palabra, que Dios enseña, y que Dios a cada uno en particular le va mostrando en el transcurso de la vida cristiana, es lo más saludable para vivir una vida correctamente espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Porque Él mejor que nadie conoce el futuro, conoce el presente, todas las cosas. Por eso podemos concluir que vivir una vida espiritual es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y Dios tiene un orden en lo que Él hace. Dios siempre ha actuado para enseñarle al hombre de forma muy natural. Cuando estuvo aquí en la tierra nos enseñó a través de la siembra y de tantas cosas que eran propias de la cultura israelita, ¿cierto? Ahora a nosotros también nos mete en un proceso que es muy natural para que nosotros entendamos cuál es el orden que Dios tiene para nuestras vidas. Estaba pensando que un niño cuando nace, para aportar en casa, digamos, para trabajar, para ayudar, imagínese un niño recién nacido, no tiene las facultades para hacerlo, ¿cierto? Él a duras penas come, ¿cierto? Duerme, tienen que llevarlo de aquí para allá, pero no podemos decir que tenga las facultades para hacer ciertos oficios, porque sería ilógico. Yo ahorita tengo una bebé de 4 años, le doy gracias al Señor, y he vivido ese proceso, y sería ilógico que tú con un bebé de 4 años, 3 años, año y medio le dijeras: ve a la tienda y me traes el pan, ¿cierto que sí? No tiene de pronto todavía la razón, la facultad para entenderlo, ni tampoco la destreza. Pero cuando ya comenzamos a crecer, y físicamente también nuestros huesos, nuestros músculos se desarrollan, nuestros pensamientos ahora ya razonamos y tenemos un pensamiento más abstracto y comenzamos a ver otras cosas y a entender muchas cosas. Entonces nosotros sabemos, yo veo aquí muchos jóvenes conmigo, que es el momento de comenzar de pronto a aportar ciertas cosas dentro de nuestra casa, ¿verdad? ¿Es así o no es así? ¿Cuántos colaboran en casa? A ver, levanten la mano. Ah, bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien. El orden natural de las cosas es este, porque en la medida en que tú vas creciendo en tu contexto familiar y cada día te vas teniendo recuerdos de muchas cosas y vas conociendo tu familia, tu papá, tu mamá, obviamente que vas conociendo cuáles son como las cosas que a ellos les agradan, ¿verdad? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es esto? Y claro, en eso hay un engranaje y comienza a haber un entendimiento para que exista una convivencia en el hogar. Yo le pongo este ejemplo, hermano, en esta mañana, porque creo que en la vida espiritual con Dios pasa lo mismo. Nosotros estábamos leyendo ahorita en el Evangelio según San Juan, que Juan dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Y hay otras palabras que se mencionan en la Biblia, como que somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Hemos sido renacidos. Y usted mira por la escritura que se utilizan estas palabras para hablar de la persona que llega a los pies del Señor. La palabra hijo significa alguien que ha sido engendrado. La palabra hijo significa alguien que ha sido causado o ocasionado por alguien que ha sido engendrado. Y en la vida espiritual usted se da cuenta que también la Biblia habla de aquel que llega por primera vez al Evangelio y dice que inicia un proceso de formación y de nacimiento primeramente. Si usted mira ya en Primera de Pedro capítulo 1, invitarle para que usted tenga su Biblia, vamos a mirar algunos textos. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 23.
Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Siendo renacidos, ¿qué significa eso? Vueltos a nacer, ¿cierto? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago también, escribiendo acerca de esto en el capítulo 1, el verso 18, para que tengan otro texto ahí, dice de la siguiente manera: Él, es un Él con E mayúscula y grande. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que la palabra de Dios que llega a los oídos de las personas y comienza a convencerlo, a tener un proceso, es la que hace que el hombre que viene de afuera se encuentre con Dios y tenga un nuevo nacimiento, ¿cierto? Eso está explicado precisamente allá en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, que era un hombre que conocía las costumbres judías y las escrituras, se acerca al Señor y el Señor le tiene que explicar: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero Señor, ¿cómo vuelvo a entrar en el vientre? No, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y se está refiriendo que es necesario nacer por la palabra de Dios, amén. Porque es la palabra de Dios la que comienza en la vida del hombre a derrumbar muchos argumentos y como a cambiar muchos conceptos que antes se tenían, que nos alejaban de Dios, pero que ahora cuando le escuchamos a Él, eso comienza a ser derribado y ahora comenzamos a pensar de una manera diferente. Porque lo que Dios quiere renovar es nuestro entendimiento, amén. Que comprendamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta transformación que hace Dios por su palabra lleva al hombre, y usted me va a seguir esto que le voy a decir, a creer. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya somos bautizados, somos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y tuvimos que pasar en este proceso. Primero, creer, amén. Luego, eso nos llevó a arrepentirnos, amén, a convertirnos, a reconciliarnos con Dios. Y en ese proceso de nacimiento en que Dios nos llamó y nos metió, también tomamos la decisión de bautizarnos en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? De recibir una promesa gloriosa, y es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús, que es una de las experiencias más gloriosas que un hombre pueda experimentar. Además de eso, el hombre se compromete con Dios a llevar una vida ahora en santidad, amén. Es decir, una vida diferente, una vida apartada para Dios. A gozar de las bendiciones de la salvación, a ser salvos, bendito sea el nombre de Jesús. Y también a prepararse para recibir dones y de parte de Dios para servirle a Él de una manera especial. Diga gloria a Dios. Una persona que ha sido hijo, que ha pasado por ese proceso, hermano, está en la capacidad de servir al Señor, porque aprendió en el proceso en que Dios lo metió, aprendió y entendió cómo le gusta a su Señor que le sirvan, que le canten, que lo adoren y que se viva para Él. Amén. Todos los hogares no son los mismos. Tenemos principios cristianos, pero seguramente las reglas en algún momento varían en cierta casa, ¿cierto? Pero ¿quién más que nosotros sabemos y experimentamos cómo es que se convive en mi hogar, sino uno mismo que está las, digamos, no 24 o 12 horas del día conviviendo con nuestros hermanos, con nuestros padres? Sabemos, ¿cierto? ¿Cómo le gusta a ellos que uno? Yo me acuerdo que mi mamá ella le gustaba mucho asear la casa, ella personalmente, y nosotros cogimos una costumbre con mi papá, y era que llegábamos a casa y apenas llegábamos a la puerta de la casa teníamos que quitarnos los zapatos y entrar en medias,
porque a ella le gustaba echarle cera al piso y todo eso, y si uno llegaba a pasar que había llovido con el zapato de pronto humedecido o algo y quedaba el blanco ahí, eso era una dificultad. Pero entonces uno ya sabía cuál era la regla, ¿cierto? Y llegaba uno, parecíamos japoneses, que nos quitábamos los zapatos, entrábamos ahí y entrábamos a la sala. Y ahora sí podíamos andar con libertad por la casa. Es más, le colaborábamos a brillar el piso con nuestras medias. Entonces, uno entiende cómo es que a ella le gustan las cosas, y una persona que es un hijo de Dios, que comienza a vivir una vida cristiana, que comienza a escuchar la palabra de Dios, ha aprendido a cómo le gusta al Señor el servicio, cómo le gusta que le adoren, cómo le gusta que le glorifiquen. ¿Cuántos están de acuerdo? Y hay unos ejemplos en la Biblia. Nosotros no podemos, hermanos, pasarnos el proceso en Dios, porque pasarnos el proceso en Dios trae dificultades. Hay mamás, y me perdonan si aquí hay alguna que piense así, pero pues por lo que más o menos uno lee, ha conocido de pedagogía y de algunas cosas, uno entiende que hay mamás que en ocasiones dicen: tan lindo mi niño es muy adelantado, él no gateó, él se paró de una vez y comenzó a caminar. Pero médicamente un niño que hace eso a veces tiene problemas de escritura, porque no hizo el movimiento del gateo, y a veces confunde la P con la Q, la V con la D y muchas cosas así. Entonces se pasó el proceso de crecimiento. Amén. Y nosotros no podemos pasarnos el proceso. La Biblia habla de un hombre joven que nació como un milagro porque su mamá era una mujer estéril, y en Israel la esterilidad significaba como ser afrentado por Dios, ¿cierto? Y esa mujer se fue al templo y oró a Dios, y el Señor le concedió un hijo que ella le había hecho voto, le había prometido que estaría en las manos del Señor para que le sirviese. ¿Usted se acuerda quién fue? ¿Sí se acuerda quién fue? Dígalo. Samuel, ¿cierto que sí? Samuel fue un niño que apareció en Israel, y aunque la Biblia dice más adelante que fue un fiel profeta del Señor, también en la Biblia hay algunos textos que no debemos pasar de largo, sino mirarlos, porque la Biblia enseña que ese hombre, ese niño apareció en Israel y tuvo que crecer primero, más o menos a la edad, creo que de los 2 años lo llevaron al templo, y tuvo que crecer primero a los pies del sacerdote Elí, amén, allá en el templo, para comenzar a entender cómo era que se servía al Señor. No sabemos qué funciones claramente de pronto tendría que hacer Samuel, pero podríamos imaginarnos que le tocaban oficios varios, ¿cierto? Elías le decía de pronto: abre la puerta del templo, haz esto, limpia aquí. Y la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2, el verso 26, dice: y el joven Samuel, escuche esto, iba creciendo, ahí está el proceso, ¿cierto? Y dice: y era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Aleluya. Cuando Elías fue creciendo, la Biblia dice que este hombre fue preparado por Dios para desempeñar un ministerio grande en Israel. Y en el momento indicado, cuando ya de pronto era un muchacho más grande y conocía muchas cosas, la Biblia enseña que tuvo el primer llamamiento de Dios a servirle, amén. Y era un momento difícil en Israel, porque a causa de la infidelidad de los sacerdotes, de los hijos de Elí, muchas cosas, la Biblia dice que escaseaba la palabra del Señor. Y el Señor llamó a Samuel. Verso 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y escuche esto tan tremendo: y no había con frecuencia visión.
Escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia, porque el Señor estaba airado con la nación por causa de la actitud también de los sacerdotes, y esa actitud también había influido sobre el pueblo. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. El haber pasado, hermanos, este hombre Samuel por ese proceso de crecimiento, no haberse pasado por alto el orden que hay en Dios, lo llevó a haber aprendido lo concerniente al servicio, y la Biblia más adelante dice que fue conocido como un ministro grande en el pueblo. Y Samuel creció, dice el verso 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta a Jehová. Si miramos otro ejemplo, usted se va a dar cuenta que el mismo Señor Jesucristo nos lo dejó, amén. Hay un evangelista que habla acerca de la niñez del Señor. Cuando usted mira los evangelios, de pronto no todos los evangelistas hablan acerca de la niñez del Señor. Pero cuando usted va a Lucas, Lucas le muestra algunas cosas importantes de la niñez del Señor Jesús. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Dice así la escritura: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mire lo que muestra la escritura: Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, amén. Número 2, en estatura, o sea, físicamente, claro, iba creciendo, y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando uno mira ese texto, nosotros que sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne, ¿cuántos dicen amén? Sacamos una conclusión aquí, y es que de todas maneras, aunque sabemos esto, el mismo Señor no desarrolló su ministerio desde la niñez. ¿Sí se han dado cuenta? Sino que Él, como descendiente de la línea sacerdotal, se sujetó a lo que estaba establecido para los sacerdotes y comenzó a la edad de 30 años. Ya era un hombre, ¿cierto?, maduro. ¿Y 30 años por qué? Porque cuando usted mira la cultura de Israel, se va a dar cuenta que los 30 años era la edad adulta, ¿cierto? Lo que para nosotros hoy es los 18 años de edad, para todo israelita era los 30 años en esa época. Y a los 30 años era que el sacerdote tenía facultad para comenzar a servir en el templo. Y dése cuenta que el Señor, aún para enseñarnos que Él sí tiene un orden, se sujetó a eso que estaba establecido como hombre, y fue solamente hasta esa edad en que Él comenzó a desarrollar su ministerio en medio de Israel. Usted mira como todo esto que le he dicho, esta introducción, para llegar a algo, y es que el problema a veces con nuestros ministerios es que en ocasiones nos ha faltado crecer en la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir sin temor a equivocarnos que muchas veces nuestros músicos, ahora hablando de nosotros, llegan de forma inusual al servicio. Y yo lo he vivido como pastor. Hay lugares, bueno, aquí gracias a Dios que ya hay abundancia, y que los pastores tienen un selecto grupo de muchachos que van creciendo en la vida cristiana. Muchos han crecido hasta en un hogar cristiano y conocen muchas cosas y hacen un compromiso con Dios. Y mientras en las iglesias hay quien sirva y ministre, bueno, detrás vienen otros que van creciendo y de alguna manera van madurando en la vida espiritual y pueden luego desempeñar un mejor servicio.
Pero quizá hay lugares donde no es así. Y a veces nuestros músicos llegan de forma inusual a servir. En ocasiones llegan por la necesidad en la congregación, ¿cierto? Porque de pronto, qué importante es tener a alguien que toque y que esto. Y muchos dirían, bueno, pues pongámoslo a servir así. Le falta esto. De pronto no es que se sujete mucho, pero ¿qué hacemos? Necesitamos. En otros momentos alguien puede dejarse vislumbrar por el talento que se tiene y también ponerlo a servir. Pero yo estaba pensando que el Salmo 33, el versículo 3, hay una frase bien diciente que dice: hacedlo bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero hacedlo bien, claro, significa hacerlo musicalmente bien. Y gracias a Dios que en Colombia hemos crecido. Nuestros músicos, yo le decía al hermano Juan Carlos, nuestros músicos ya como que no tienen nada que envidiar. Hay mucha técnica, hay muchas cosas. Yo estudié música, hermanos, pero no soy tan buen instrumentista, soy licenciado. Pero estaba mirando a los músicos de nuestra iglesia y vamos al distrito 2 y al distrito 5 y vamos al distrito. Y sí, ya hay un nivel espiritual, pero eso no puede ser excusa para seguir entendiendo que hacerlo bien significa bien espiritual, bien musicalmente. Eso no riñe lo uno con lo otro, pero también bien espiritualmente. Tener la aprobación de Dios, hacerlo como a Él le gusta, hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto tiempo se ha formado un músico? ¿Cuánto tiempo nosotros dejamos que nuestros músicos alcancen una madurez o aprendan la importancia del servicio y los requisitos que tiene que tener alguien que se va a presentar a servir, a ministrar en la presencia de Dios? Porque eso no se nos puede olvidar. ¿Cuántos dicen amén? No se nos puede olvidar que el Dios al cual nosotros servimos es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él siempre pide unos requisitos para aquel que le sirve. Y es más, Él capacita a aquel que ha llamado para servirle. De pronto pudiéramos decir en esta mañana que sí, tenemos talentos, se tiene mucha sensibilidad musical y eso es necesario. Pero también pudiéramos preguntarnos en esta mañana: ¿qué tanta sensibilidad tenemos para alabar al Señor como a Él le gusta? Porque nosotros somos ministros del culto, y si ministramos el culto, nuestra ministración debe ser vertical. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Más que horizontal. Más que buscar agradar a las personas o a los hombres, tenemos que entender que primero nos paramos aquí para agradar al Dios Todopoderoso. Y hermano, no se preocupe, si tú lo agradas primero a Él, Él te da la gracia suficiente para que también puedas agradar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios pueda glorificar al Señor con libertad. Dele ese aplauso a Jesús. Nuestra administración debe ser así. Pablo dice por allá en la carta a los Gálatas: si agradara a los hombres antes que a Dios, entonces no sería ministro de Cristo. Si mi propósito es fascinar los oídos, si mi propósito es buscar lo que está como al alcance para fascinar el movimiento, el cuerpo, tantas cosas, entonces Pablo concluye: si yo solamente me baso a eso y me voy para el pueblo, entonces no soy ministro de Cristo. Y es más, hermano, en la antigüedad muchos de los sacerdotes, por allá hay un profeta que Dios usa para hacer una protesta, porque los sacerdotes del templo se dedicaban tanto a servir al hombre, tanto al pueblo, tanto a las ofrendas y tantas cosas, y se les había olvidado presentarse ante Dios, que el Señor le dice: bueno, ahora como están tan involucrados en el trabajo, entonces ustedes sigan sirviendo allá a los hombres, pero mi presencia les colocó un muro y dice: de aquí para allá no pueden entrar. Porque yo creo que para nosotros ser buenos ministros, primero tenemos que saber qué es lo que a Él le gusta, cómo le gusta.
¿Qué desea Él? Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que saber también que hemos sido llamados por Dios para llevar a la iglesia a una verdadera adoración. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender también, hermanos, en esta mañana que Dios nos ha llamado, nos ha hecho sus hijos para que entendamos qué es lo que Él quiere, podamos ministrar bien y también podamos usar nuestro ministerio para que la gente pueda ser llena del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que entender también, cuando nosotros crecemos con Dios, tenemos que entender que a Dios siempre se le da en este lugar el primer lugar, la honra y la alabanza, y que un ministro de Dios tiene la actitud que tuvo Juan el Bautista cuando dijo: Señor, pues es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. ¿Cuántos dicen amén? El ejemplo del burrito en Jerusalén, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando estábamos con el coro en Bogotá, por aquí hay un hermano que fue compañero mío. Estábamos en una vigilia y yo toco saxofón. Y en la vigilia pasó el predicador y comenzó a hablar acerca de la actitud del adorador, y se metió por los lados del burrito y empezó a hablar. Y entonces dijo: cuando el Señor, que le gustan las cosas nuevas, a Él no le gusta nada que sea usado, no, por eso Él hace nuevas criaturas. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Entonces fue y llamó un asno, que trajo un asno que nadie lo ha montado, mandó a sus discípulos y se montó en asno 0 kilómetros y empezó a meterse a Jerusalén. Y cuando entró a Jerusalén, la gente comenzó a rendirle, a ponerle las plantas y a poner los mantos para que pasara. Pero él decía: pero no, el burro no levantó la cabeza a decir: oiga, me están poniendo, ¿cierto? Me están poniendo los mantos a mí, me están poniendo. No. Él sabía que se los estaban colocando al que iba encima de él. Y entonces este burrito fue el ejemplo. Porque dijo: por lo menos, hermano del saxofón, no se crea mucho por soplar eso. Usted es un burro que sopla, sople nomás y deje que Dios se glorifique. Y yo allá: amén, hermano. Ay. Pero es la verdad, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Y a nosotros nos gusta que Él sea glorificado. A nosotros nos gusta que Él sea exaltado. A nosotros nos gusta que Él vea que queremos ser sinceros ante su presencia y elevar una verdadera alabanza que llegue a su presencia como olor fragante, porque eso es beneficio para nosotros. Cuando el Dios de la gloria siente que hay un pueblo que le adora en espíritu y verdad, su presencia se hace sentir. Y no importa el lugar sencillo donde estemos, se convierte en el mejor lugar sobre la tierra, porque hay un Dios que vive, que se manifiesta sobre su pueblo. Y eso es lo que queremos en esta mañana. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Cuando falta, hermanos, este proceso de crecimiento espiritual, por eso es que se comienzan a presentar problemas como descuidos de la labor, malos testimonios, falta de sujeción a las autoridades, no se escucha la palabra, no se ora para pedir el respaldo de Dios y otras cosas que pudiéramos decir. Pero, hermanos, esas son cosas que nosotros debemos empezar a meter en nuestra mente desde nuestra niñez espiritual, amén. Desde esos primeros días en que llegamos con esa fascinación al evangelio, con ese gusto, con esa sensibilidad, en que creo que es un momento en que vemos las cosas tan claramente con Dios, amén. En que sentimos ese deseo por estar en la presencia del Señor, adorándole, por conocerle cada vez más. En ese momento en que crecemos, en que hacemos bases sólidas en nuestra relación con Dios, es que nosotros debemos tener esos valores en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios es tan sabio que mete a todo hijo de Él por ese proceso para que pueda crecer saludablemente.
para que en el transcurso del tiempo de su vida cristiana de pronto no se tuerza por la malformación, por no haber hecho el proceso de crecimiento y tristemente de pronto hasta se pierda. Amén. Pero ya cuando alguien crece, claro, Dios también le da una responsabilidad y lo hace su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hijo en el hogar crece, comienza el momento de aportar, comienza el momento de colaborar. De pronto no me estoy refiriendo en esta mañana a dinero ni nada de eso, pero usted sabe que en nuestra casa tenemos que ayudar, ¿cierto? Tienda bien su cama, ¿cierto? ¿Quién va a lavar la loza? Yo la lavé ayer, ¿cierto? Pero ya comenzamos a aportar y de alguna manera eso es un servicio en casa, ¿sí o no? Naturalmente es un servicio en casa. Que antes no lo hacías porque eras un bebé de brazos y estabas ahí protegido por tu papá, por tu mamá, creciendo. Pero ahora que creciste, claro, sigues siendo hijo, sigues teniendo el cuidado de tu padre, pero ahora también comienzas a hacer cosas en casa que son necesarios hacerlas. Amén. Cuando un hijo de Dios crece, sigue siendo un hijo de Dios, pero la Biblia dice que Dios le entrega dones y talentos para que él desarrolle un ministerio dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, hablando de los dones espirituales, dice: a cada uno el Señor reparte la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. El siervo es alguien que desempeña un servicio. El siervo es un ayudante que tiene que rendir cuentas a una autoridad superior. En el Nuevo Testamento, hermanos, se utiliza la palabra diáconos, que significa servir. En otras palabras, es trabajar en pro de algo que nos han encomendado o que nos han mandado. Pero lo podemos ya desempeñar porque ya tenemos la capacitación misma de Dios y la autorización de Él para servirle. Hay otro ejemplo en la Biblia que yo quisiera mencionarte en esta mañana. Y nosotros lo conocemos mucho. Seguramente cuando hablamos de música tenemos que mencionarlo, porque tiene que ver con lo que nosotros, Dios nos ha llamado a hacer, y es David. Amén. David realzó el servicio, el ministerio en su época musical. David realzó el ministerio musical, pero antes de eso ya era un joven que se presentaba ante Dios, que era un hijo de Dios, alguien ungido y alguien que la Biblia dice era conforme al corazón de Dios. Amén. El nombre David, hermanos, es muy significativo porque el nombre David significa alguien que es amado. Amén. David tenía ciertas características que si tú miras por la escritura, antes de él llegar al palacio y presentarse ya ante el rey Saúl y hacer lo que hizo allá con Goliat y todo eso, uno mira por la escritura que era un hombre con ciertas características. Número uno, era un joven responsable, era trabajador, ¿cierto que sí? Porque la Biblia dice que él le colaboraba a su padre como pastor de ovejas, era el que cuidaba, ¿cierto? Pero parece ser, la historia como que muestra que también es posible que ya en esa época David estuviera como desarrollando esa capacidad poética que él tenía y musical. Porque de los casi 73 salmos que podemos decir es posible atribuirle a David, muchos ya comenzaban a escribirse cuando él estaba detrás de las ovejas. Fue un gran músico. Amós capítulo 6 verso 5 dice que fue constructor de instrumentos musicales. Cuando llegó al reino fue un hombre que organizó los levitas y puso gente preparada para trabajar allí. El coro llegó a tener más o menos 4,000 personas que alababan a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es tremendo, hermano. Nosotros que estamos en Boyacá, yo le decía al hermano Juan que cuando hacemos una convención, en estos días hicimos una convención en Duitama. ¿Cuántos hay acá? Como 400, más o menos. Una convención allí donde estamos es el doble de los que están acá, son 800 personas. Y el hermano Fabio me decía, no, eso es lo que yo tengo y más en la congregación. En Boyacá eso es una convención, 800 personas. La magnitud del coro que llegó a tener David organizado era de 4,000 personas que alababan al Señor. Fue un gran líder militar. Fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses y rey en todo Israel durante 33 años. Y la pregunta para que pensemos en esta mañana es: ¿cómo obtuvo todo esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo obtuvo? Y cuando uno mira la historia, la vida de David, podemos concluir que David era antes de hacer. Amén. Él se había formado antes de comenzar a hacer, antes de llegar al palacio, antes de llegar a donde estaba Saúl y todo lo que nos narra el libro de Segunda de Samuel de la vida de David. Era un hombre que usted se da cuenta por la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. En su niñez aprendió a conocer a Dios, a adorarlo, a tocar para Él melodías de una manera agradable. En su niñez dice la Biblia que aprendió a ser prudente en palabras, valiente, vigoroso, hombre de guerra. Es decir, que cuando él llegó al palacio, cuando Dios lo llevó allá, no llegó a improvisar, porque era un hombre que amaba a Dios. Cuando Saúl estaba con el problema aquel del espíritu que venía de parte del Señor a atormentarlo, porque Saúl había sido desechado, porque ya no era un hombre recto ante el Señor. De alguna manera, hermanos, la diferencia entre David y Saúl, escúcheme cuál es. Saúl nunca puso en primer lugar el consultar a Dios. Para él las cosas de Dios como no eran como tan importantes, y a veces se pasaba por encima de la autoridad del sacerdote, ¿cierto? Como menospreciando lo que Dios había establecido. Y él dice: no, yo ya hice el sacrificio porque te demoraste y eso. Es decir, que en el corazón de Saúl verdaderamente no había un deseo de agradar a Dios. Quizás se había acomodado tanto ya al reino, y que la Biblia dice que de hombros para abajo no había otro mejor que él y todo eso, que su corazón se había apartado de la voluntad del Señor. Pero la diferencia con David, aunque David también comete errores, es que David es un hombre que depende de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él escribe esas preciosas frases del Salmo cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Por eso cuando él se presenta allá en la era, cuando el Señor envió aquella reprensión porque él censó al pueblo, aunque este hombre le dice a Saúl, le dice a David: David, toma el terreno que necesitas, toma los bueyes, toma y sacrifica a Jehová. Él dice: no, porque yo no le doy al Señor algo que no me cueste. Quiero entregar lo mejor para Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. David era un hombre que comenzó a conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y mire que aún la nobleza de David era grande, porque no fue un hombre ambicioso, pues nunca buscó derrotar a Saúl, aunque mucho pueblo comenzó a admirarlo a él. ¿Cierto? Si usted mira eso, la Biblia nos habla que nos está enseñando que es el carácter de un hombre verdaderamente maduro en muchas cosas. Porque qué culpa él tenía cuando él llegó allá de la batalla contra los filisteos. Las mujeres salieron y dijeron: Saúl mató a sus miles. Seguramente Saúl se puso contento pero después se desinfló cuando las mujeres dijeron: pero David a sus 10,000. Y comenzó a sentir celos.
Y aunque Saúl muchas veces intentó derrocarlo y matarlo y todo eso, y aunque David tuvo la oportunidad también de hacerlo, pero conocía tanto cómo Dios trabaja, cuáles son los propósitos de Dios, y conocía al Señor, que nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermanos, en resumen, yo quiero que meditemos algunos punticos de lo que hemos hablado en esta mañana. Número 1, aunque aquí hay músicos y sé que hay muchachos jóvenes y señoritas y hermanos que tienen muy buen talento, cantan muy bien, interpretan muy bien, hacen tantas cosas muy bien, pero nosotros en esta mañana tenemos que ser conscientes y salir de este campamento siendo conscientes que ante todo primero somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes de llegar aquí a este lugar donde Dios nos ha puesto, nosotros debemos ser conscientes que primero por lo que estamos aquí es porque fuimos llamados por el Señor para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Porque lejos de Él no teníamos esperanza, estábamos sin ciudadanía y tantas cosas, pero Él nos llamó, nos engendró por la palabra, y ahora tenemos clarito que somos hijos de Dios, que somos salvos, que Dios nos llamó para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que hemos aprendido a conocer la palabra de Dios, y no solamente la hemos aprendido a conocer para teorizarla, sino para obedecer a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos sido llamados para presentarnos ante Dios, ser instrumentos en sus manos, y escúcheme esto, comportarnos a la altura de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hermano, el hecho de servir a Dios es algo grandiosísimo. Hay mucha gente en el mundo que son reconocidos y que tienen sus altas posiciones, sus cargos, el ministro de tal, el ministro de acá. Y es más, ellos también se cuidan porque cuando les descubren de pronto algo en sus vidas, pueden hasta perder su ministerio, ¿cierto? Pero esos ministerios, aunque son reconocidos aquí mundialmente y son importantes, pero son pasajeros. Pero nosotros tenemos un ministerio maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Que es servir al Dios Altísimo. Y como tal, nosotros tenemos que pedirle al Señor cada mañana que podamos dar la altura, la capacidad para ser verdaderamente gente que represente bien el reino de Dios y que esté a la altura de ese Dios al cual estamos sirviendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos un ministerio que yo lo creo, muchos lo han predicado y yo particularmente lo siento, hermano, que es eterno, que tiene una profundidad, porque el Señor dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero hermano, mire, eso de alabar, de glorificar al Señor, es un ministerio que es eterno, porque al fin y al cabo la predicación y el ganar almas, llegará un momento en que se cerrará la oportunidad cuando Cristo venga por su iglesia, y ya el último de los que han de ser salvos entre, se acabará la oportunidad, ¿cierto? Y nosotros los pastores, bueno, ahí se acabará ese trabajo. Pero estoy seguro que cuando Él venga y nos llame, continuaremos, y mucho más cuando lo veamos allá cara a cara a Él, tal como Él es, glorificándolo y exaltándolo con todo nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Debes entender que Dios nos da la bendición de servirle, que nos ha dado dones y talentos. Pero escuche esto, hermano, esos dones y talentos te los dio Dios para beneficio de todo su pueblo, y no para beneficio personal o para gloriarnos nosotros mismos. Efesios el capítulo 4, el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Claro, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, pero yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, Dios te los ha dado para que tú los desarrolles en medio de su pueblo y la gente sienta el beneficio de eso que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedas servirle con integridad. Dios nos ha llamado para cumplir con nuestras responsabilidades como ministros del culto y ser efectivo en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para alabarle. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Para permitir que la iglesia también alabe al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano Juan, ¿me ayuda con una tonada para cantar ahorita? Cantamos Haz de mí una ofrenda. Para alabar al Señor. Escúcheme esto, Dios te ha llamado y te ha puesto talentos en tu mano, porque sí, yo lo puedo reconocer en esta mañana con libertad, seguro, hermano, se lo digo con sinceridad. Dios ha dado talento y capacidad a estos muchachos que están aquí, a todos estos jóvenes que están aquí, pero escúcheme esto, que no se le olvide, a Dios le gusta también que le sirvamos y que a través del servicio permitamos que su iglesia que Él ama también pueda alabar al Señor. Por eso a veces tenemos que ocultarnos un poquito acá. Nosotros los que hemos crecido en la vida cristiana, que hemos madurado en el Señor, sabemos que primero aquí, para que algo tenga la efectividad que debe tener, que es tocar, que el pueblo de Dios sea edificado, nosotros tenemos que hacernos en la parte de atrás y delante tiene que estar Jesucristo siendo exaltado. Que los instrumentos, que lo que tocamos, que lo que hacemos, por muy virtuoso que lo hagamos, hermanos, no tapen el contenido de una adoración sincera para que el pueblo pueda escuchar y pueda ser inspirado y pueda alabar al Señor con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para que el pueblo pueda presentarse ante Dios y a través de un canto pueda ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, el capítulo 5, el verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Usted se lo sabe? Antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tenemos una responsabilidad grande, hermanos. Somos ministros del culto del Dios Altísimo. Pero ¿sabe por qué has podido llegar hasta acá? Claro, primero por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero segundo, porque Dios te llamó y te metió en un proceso. Y en ese proceso comenzaste a descubrir qué es lo que verdaderamente a Dios le gusta. Amén. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios desea de su pueblo? Y yo creo que en esta mañana Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero casi que caemos al mismo punto, como tratando de deshacer todas aquellas cosas que nos llegan del exterior y que nos hacen ver de la alabanza al Señor algo como de alguna manera tan superficial, hermano. Pero yo te aseguro y te voy a retar en esta mañana para que lo hagamos. Si tú te rindes a Dios y haces un compromiso con Él y le dices: Señor, mi vida está para agradarte a ti, para hacer tu voluntad, Dios se va a mover. Aquí está el Señor, hermano, créalo. Dios se mueve en la sencillez de un pueblo que ha conocido su nombre. Por eso estamos conocidos, que estamos seguros de que Él es nuestro papá, ¿cierto? Porque nosotros sí conocemos cuál es su nombre. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. ¿No le parece maravilloso? Usted se imagina un hijo sin conocer al papá, el nombre del papá. Pero tú sí lo puedes invocar en esta mañana porque Él se te presentó y tú conoces el nombre maravilloso de Jesús.
Algunos tristemente están allá confundidos y no saben a quién cantar y qué hacer. Pero aquí nosotros invocamos el nombre del Señor y el nombre del Señor hace que Él se haga presente. El nombre del Señor nos inspira. El nombre del Señor es glorificado y exaltado. Yo me siento feliz en esta mañana, músicos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque aquí los hermanos me han preguntado: hermano, ¿cómo se siente? Porque de pronto piensan que uno viene del centro y que en el centro, bueno, se trabaja de otra manera y que se busca el campamento. Pero hermano, voy a decirle algo de corazón. Me siento contento en esta mañana aquí, porque aquí está Jesús con nosotros. Puede que no sea el coliseo más suntuoso, con todas las luces y las maravillas que tengan y las sillas reclinables y todo lo que quieran hacer y presentar, pero no lo necesitamos, porque aquí está Jesús en medio nuestro. Y esto hace que este lugar se llene de la hermosura, de la gracia de Dios. Por eso yo siempre, aleluya, me siento contento cuando se invoca al Señor y cuando uno con sinceridad ve que el pueblo puede alabar a Dios, que Él se hace presente. Yo quería decirte, jóvenes, que nos vayamos de aquí creyendo que lo que nosotros tenemos es lo más valioso que hay. Otros quisieran tenerlo, pero por eso les toca hacer tanto andamiaje, porque no lo tienen. Pero tú sí lo tienes y yo lo tengo, y me gozo en tener aquí la presencia de Jesús. Ojalá te vayas de aquí firme, aunque a muchos les moleste la firmeza, pero ya salgámonos de esa debilidad de estar dejando que entre todo lo que nos quieran meter. A mí no me tienen que enseñar a alabar a un Dios que es mi Padre y yo lo conozco. Alguien de afuera no puede llegar a tu casa a decirte cómo agradar a tu papá y a tu mamá, con el que tú has vivido y has crecido. Yo le conozco a Él y sé que Él es bueno y que a Él le gusta que lo agrademos en espíritu y en verdad. Que la integridad de sus hijos es como olor fragante ante Él, y por eso es hermosa la alabanza de su pueblo. Que te vayas de aquí para impactar a otros. Que te vayas de aquí con el firme propósito: a mí no me inviten a esos lugares. Puede haber lo que quiera, puede haber luces, puede haber humo, puede haber lo que quiera, pueden dar lo que quieran allá, pero es que allá no está ese que me inspira. Allá sudo un ratico y salto y me emociono, pero es que cuando estoy aquí en la presencia de Él, suelta un aroma, se siente una bendición. Y basaba haya casita la babas, usaba bajaya y pasita la babas. Aquí está. Cuando Israel estaba con el Señor por el desierto, Él les dio un mandamiento. Le dijo: tú vas a habitar, Israel, no en cualquier lado. Donde mi nombre sea invocado, allí habitaréis. Donde se sienta la gloria de Dios, donde se vea la obra del Espíritu, vidas transformadas, gente arrepentida, gente no muy reconocida, pero al fin y al cabo van de proceso en proceso a la presencia de Dios. Israel no era el más reconocido de la antigüedad, no. Habían otras potencias, estaba Egipto, estaba Babilonia, estaba Persia, y muchos hoy en su historia casi que ni lo narran, porque hablan más es de la historia de Egipto, de Persia. Pero Israel iba detrás de la columna de nube y de fuego, que era la misma presencia de Dios. Nosotros músicos no salimos en muchas revistas de farándula. Dios nos guarde. ¿Qué tal uno allá en la portada y todo contento, vanagloriándose, pero de pronto está perdiendo su salvación? Ya está recibiendo lo que querías. Pero yo no voy en busca de eso. Yo quiero ser un verdadero adorador para cuando esté delante de Él, verlo cara a cara. Cara a cara. Él me ha hecho su hijo y para mí eso es lo más importante. Y ahora que me permite servirle, quiero hacerlo de tal manera que Él sea exaltado. Tu alabanza que sea así, mire, así. Si te propones hacerlo así, allá los que están allá, cuando tú estés ministrando, van a sentir el impacto de una verdadera alabanza que se levanta ante Dios. Y vasaya bajata. Aquí está el Señor. Aleluya.
Aleluya. Si quieres venir a presentarte ante Él, hacer un compromiso con Dios, necesitamos hacer defensa de lo que tenemos, hermano. No podemos callarnos ni dejar que se nos metan cosas. No, que nadie nos enseñe a alabar a nuestro Padre. Nosotros lo sabemos hacer. Y vasita la bacanda. Señor, Señor, que podamos ser instrumentos en sus manos. Aleluya. Así como tú tocas ese instrumento cuando llegas a la congregación y Él reacciona al toque que tú le das, que tu vida pueda reaccionar a la voluntad del Señor y estés atento a lo que Él quiere hacer contigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Digámosle, Señor, que podamos ser para Él un instrumento escogido en esta mañana. Cierra tus ojos ahí, habla con Dios, habla con Él. Aleluya. A eso vinimos, hermano. Y Dios nos está hablando. Si somos hijos, como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿cierto? Obedecer. Como decía el hermano Juan Carlos ayer, el Señor a través de Él, haz un equipo con Cristo, haz un equipo con Él. Acércate más a Él en este campamento. Ponte a su disposición en sus manos y verás lo que puede pasar. Aleluya, aleluya. Dios necesita gente así comprometida. No necesita multitudes, no te preocupes por eso tampoco. A Gedeón le tocó ir saliendo de 22,000, de tantos miles. Se quedó con 300, pero con 300 el Señor hizo la obra. Con estos 400 que se van de este campamento en esta mañana, algo va a hacer el Señor allá en Valledupar. Con estos 400 que están aquí, que quieren ser un instrumento en las manos de Dios, Dios se puede glorificar. Aleluya. Y hacer algo grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Habla con Él ahí. Habla con Él. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame. Tú eres un instrumento exclusivo. Adora al Señor, dile esto como una oración. Yo solo quiero cantar para ti.